El 4 de agosto de 1897, un chaval llamado Manolico estaba cavando en un campo de Alicante cuando su azada chocó contra algo duro. Lo que sacó de la tierra ese día viajaría a Francia en cuestión de semanas. Se convertiría en símbolo nacional de un país que ni siquiera la tenía en su poder. Volvería gracias a un pacto con la Alemania nazi de fondo, y tardaría más de 100 años en revelar, científicamente, para qué servía en realidad. Esta es la Dama de Elche, la escultura más famosa de toda la cultura íbera, y hoy os voy a contar su historia completa, de principio a fin, el hallazgo, la venta, la guerra y el misterio que la ciencia tardó más de un siglo en resolver. La escena ocurrió en la Alcudia, un yacimiento arqueológico junto a Elche, en tierras propiedad del doctor Manuel Campello. Ese día, los trabajadores agrícolas ya habían terminado su jornada. Todos, menos un joven llamado Manolico, que siguió cavando un poco más en un terraplén. Al dar un golpe de azada, notó que había topado con algo sólido. Avisó a sus compañeros y entre todos empezaron a escarbar. Poco a poco, fue apareciendo el busto de una mujer profusamente decorada, con un tocado elaboradísimo a ambos lados del rostro. El propio doctor Campello, aficionado a la arqueología, ya tenía una colección considerable de piezas íberas encontradas en sus terrenos. Pero esta pieza era distinta a todo lo anterior. La noticia corrió rápido por Elche, y en pocos días ya se hablaba de ella en la prensa local. Al principio, antes incluso de tener un nombre oficial, los propios vecinos de Elche empezaron a llamarla popularmente la Reina Mora, fascinados por la riqueza de su tocado y sus adornos. El doctor Campello, orgulloso del hallazgo, llegó a colocarla sobre un mueble en uno de los balcones de su casa, para que los vecinos pudieran verla de cerca. Fijaos en el nivel de detalle: dos grandes discos enrollados a ambos lados del rostro, varios collares superpuestos con pequeños amuletos colgando, y una diadema elaborada rematando la parte superior. Originalmente, además, toda la pieza estuvo policromada, con los ojos rellenos de una pasta vítrea que imitaba el brillo real de una mirada humana. El paso de los siglos borró casi todo ese color original, dejándonos solo la piedra desnuda que conocemos hoy. Y aquí es donde la historia da su primer giro amargo. Un hispanista francés llamado Pierre Paris, que se encontraba trabajando en la zona, se enteró del hallazgo casi de inmediato. Convenció a los propietarios para comprar la pieza, pagando alrededor de 4.000 francos, y la embarcó rumbo a Francia en cuestión de semanas. Un archivero local, Pedro Ibarra, intentó alertar a las autoridades españolas competentes, enviando una carta con fotografías a la Real Academia de la Historia, en Madrid. La respuesta oficial llegó firmada el 4 de octubre de 1897. Para entonces, la escultura ya estaba en Francia desde hacía semanas. Una tragedia de pura burocracia lenta. En París, fue presentada oficialmente en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, el 24 de septiembre de 1897, y expuesta poco después en el Museo del Louvre. Fue ahí, en Francia, donde se la bautizó con el nombre que lleva hoy, Dama de Elche, en referencia a su lugar de origen. Durante el propio viaje de vuelta a Francia, Pierre Paris escribió en sus notas una frase que se ha hecho célebre entre los historiadores: la Dama de Elche, tranquilamente, en mi camarote, como si de un simple objeto de equipaje se tratara. Y aquí hay algo importante que explica cómo pudo pasar todo esto tan rápido. En 1897, España todavía no contaba con ninguna legislación que prohibiera la exportación de piezas arqueológicas. La propia pérdida de la dama fue, de hecho, uno de los motivos que impulsó después la creación de la primera Ley de Excavaciones Arqueológicas española, aprobada finalmente en 1912, 15 años, demasiado tarde para evitar lo ya ocurrido. La escultura pasó a formar parte del Departamento de Antigüedades Orientales del Louvre, presentada además ante la prensa francesa como una pieza española con marcadas influencias del arte griego y oriental, reflejo del intenso contacto comercial que los pueblos íberos mantenían con otras culturas mediterráneas de la época.
Y aquí está la parte más paradójica de toda esta historia. A pesar de estar físicamente en Francia, la Dama de Elche se convirtió, casi de inmediato, en un símbolo nacional español. Los intelectuales de la conocida generación del 98, en pleno debate sobre la identidad y el futuro de España tras la pérdida de las últimas colonias, empezaron a usar su imagen como personificación de los orígenes hispánicos. Los primeros españoles, representados en un solo rostro. Cuanto más se hablaba de ella en España, más dolía que estuviera custodiada, sin remedio aparente, en una vitrina de un museo extranjero, a cientos de kilómetros de donde había sido descubierta. Durante más de 4 décadas, generaciones enteras de españoles crecieron viendo reproducciones, fotografías y postales de una pieza que consideraban absolutamente suya, sin haber tenido jamás la oportunidad de verla en persona, en su propio país. Se convirtió en una especie de herida cultural abierta, un símbolo de identidad nacional que paradójicamente vivía en el exilio. Pasaron 44 años, y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Con la ocupación alemana de gran parte de Francia, la dama fue trasladada por seguridad al castillo de Cheverny, al sur de París, protegida de los bombardeos. Y en 1941, en plena colaboración entre la Francia ocupada del régimen de Vichy y la Alemania nazi, el gobierno francés decidió devolver la escultura a España, como parte de un intercambio más amplio de obras de arte, y como gesto de buena voluntad hacia el gobierno de Francisco Franco. El regreso se celebró por todo lo alto. El Nodó, el noticiario oficial del régimen franquista, cubrió el evento con gran despliegue. Su imagen llegó incluso a imprimirse en los billetes de una peseta. De la noche a la mañana, se convirtió en un auténtico icono del propio régimen. Se instaló primero en el Museo del Prado, donde permaneció durante 3 décadas. En 1971, ya en los últimos años de la dictadura, se trasladó a su ubicación actual, el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, donde sigue siendo, hoy mismo, su pieza más visitada. Y aquí hay un dato que sigue vivo hoy. La ciudad de Elche, donde fue descubierta, lleva más de un siglo reclamando que la escultura regrese a su lugar de origen. Desde 1941, solo ha vuelto de visita a la ciudad en 2 ocasiones, la última en 2006, con motivo de una exposición temporal. Cada 4 de agosto, la ciudad entera recuerda el aniversario de aquel hallazgo casual, que cambió su historia para siempre. Este mismo año se ha cumplido el aniversario número 129, y la reivindicación de su regreso definitivo a Elche sigue absolutamente viva, generación tras generación. Y ahora, el verdadero misterio científico de esta historia. En la parte trasera de la escultura hay una cavidad hueca, y durante décadas, absolutamente nadie supo con certeza para qué servía. El propio Pedro Ibarra, en el mismo momento del descubrimiento, especuló con que pudiera estar relacionada con algún tipo de oráculo. Otros historiadores plantearon que quizás servía para encajar un soporte y fijarla a la pared de un templo, aunque el peso real de la pieza hace esa teoría poco viable. La primera pista sólida llegó en 1971, con el descubrimiento de otra escultura íbera similar, la Dama de Baza, en la provincia de Granada. Su cavidad interior sí contenía restos evidentes de una cremación, claramente documentados desde el momento mismo de su excavación. Empezó entonces a plantearse por primera vez con una base sólida que la Dama de Elche podría haber tenido exactamente la misma función funeraria. Pero plantear una hipótesis no es lo mismo que demostrarla con certeza científica. Durante 40 años más, la teoría funeraria convivió con otras posibilidades, sin que nadie pudiera confirmar de forma definitiva qué había ocurrido realmente dentro de esa cavidad, milenios atrás. Pero no fue hasta 2011 cuando se confirmó del todo. Un equipo de investigación del CSIC, liderado por María Pilar Luxán,
analizó con microscopía electrónica y espectrometría de rayos X unas diminutas partículas encontradas en el yeso del interior de la cavidad. El resultado fue contundente. Encontraron partículas carbonosas y fragmentos ricos en calcio y fósforo, compatibles con cenizas óseas humanas. Al compararlas con restos de cremaciones de otros yacimientos íberos de la misma época, la conclusión quedó clara. La Dama de Elche fue, en su función original, una urna cineraria. Los investigadores incluso determinaron que las cenizas se depositaron todavía calientes, un detalle que explicaba una recristalización muy concreta observada en el yeso del interior, invisible a simple vista durante más de 100 años. Antes de este hallazgo, otra teoría muy popular defendía que representaba a una novia ibérica, ataviada con el ajuar completo de su boda, y que la escultura funcionaba casi como un contenedor decorativo de regalos matrimoniales. Era una lectura bonita, casi romántica, de todo ese conjunto de joyas y collares tan elaborados. La ciencia, más de un siglo después de su descubrimiento, terminó zanjando el debate a favor de una explicación mucho más solemne: la muerte, no el matrimonio. Y lo más fascinante es pensar que la respuesta llevaba ahí, escondida a plena vista, en un pequeño hueco en la espalda de la pieza, desde hacía casi 2500 años, esperando la tecnología adecuada para revelarse. Y aún con el misterio de la cavidad resuelto, queda otra pregunta abierta que los expertos todavía debaten. ¿A quién representa exactamente esta cara? Las hipótesis principales apuntan a tres posibilidades: una diosa venerada por la cultura íbera, una sacerdotisa de alto rango o una mujer real de la aristocracia local, divinizada después de su muerte como parte de su propio ritual funerario. No hay consenso definitivo, y quizás, después de todo este recorrido, esa ambigüedad final sea perfectamente coherente con el resto de su historia. Una pieza que ha pasado 129 años, generando más preguntas de las que hemos conseguido responder. Y esto no es solo historia pasada. Investigaciones recientes siguen analizando esa misma cavidad, buscando ahora indicios de pequeños objetos rituales que pudieran haberse depositado junto a las cenizas, algo que reforzaría todavía más la hipótesis de un ritual funerario complejo, no una simple cremación aislada. Casi 130 años después de sacarla de la tierra, la Dama de Elche sigue, literalmente, revelando secretos nuevos. Un hallazgo por pura casualidad, de un chaval cavando la tierra. Una venta casi accidental que la llevó a Francia en semanas. Un símbolo nacional, custodiado durante décadas fuera de su propio país. Un regreso marcado por la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Y un misterio científico que tardó más de un siglo en resolverse del todo. La Dama de Elche sigue ahí, en Madrid, mirando hacia adelante con la misma expresión serena de hace 2500 años, mientras su ciudad natal sigue esperando, paciente, el día en que finalmente regrese a casa. Pocas piezas arqueológicas condensan tantas capas de historia distinta en un solo objeto: arqueología, política, guerra, identidad nacional y ciencia moderna, todo entrelazado alrededor de un mismo rostro de piedra. Si os ha gustado esta historia, contádmelo en los comentarios y decidme qué obra queréis que investigue así de a fondo la próxima vez. Todas las semanas subo también vídeos cortos con historias como esta. Nos vemos en el próximo. Gracias por quedaros hasta el final.